Un ensalam aleikum para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los engueyos. Como dicen los viejos ganguleros en Tambatilanga, muchas ramas no me dan sombra. Esto significa en la religión que muchas opiniones no son buenas y que uno siempre se debe guiar por los conocimientos que imparte su Munanzo Congo y así poder tener una línea correcta si este padrino lo está enseñando. De lo contrario, cuando ese padrino no lo enseña, entonces usted es como si fuera un buey suelto, a pesar que un buey suelto es que no tiene padrino, pero sí es como si no tuviera padrino, porque ese padrino no le está enseñando nada y usted tiene que acogerse a otros Munanzos Congo para poder aprender. Es cierto que cada Munanzo Congo puede ensarar o trabajar diferente y que el modo que tiene el gangulero de trabajar juega un papel importante en los trazos o limpiezas o obras que hace el gangulero. Por lo tanto, un mayumbero siempre debe mantener un orden religioso para así no crear confusión en sus propios trabajos que él realiza. Si al darle una opinión pueden ser opiniones diversas, pero todas tienen que tener similitud, porque esto es una sola religión con muchas ramas. Creemos siempre que el gangulero debe tener conocimiento de su Munanzo Congo. Por lo tanto, es menester saber que si usted no tiene un padrino que lo está enseñando, entonces usted se va a ver en problemas. Cuando nosotros trabajamos, ensaramos con un muñeco brujo, según el espíritu o inquisi de enganga que nosotros llamamos de la enganga, podemos hacerle este muñeco con cierta jerarquía. Esto significa que si este espíritu que usted está llamando en vida era religioso, era un tata, pues simplemente al hacerle el muñeco brujo tenemos que darle esa jerarquía a ese espíritu. Sabemos que el cuatro vientos o el Iyaquimbungulá es el signo que mantiene en balance el Munanzo Congo. El cuatro vientos puede ser el signo que se puede quedar en su enganga. No se debe pintar otro signo en la enganga porque este signo es el que da balance a las corrientes de la enganga y es el que abre el camino de los espíritus o los trabajos que hace el tata o la yai. Por lo tanto, nosotros hemos pintado en el dilongo este cuatro vientos, pero nosotros lo podemos poner delante de la enganga cuando nosotros hacemos un trabajo. Las patipembas de 7 rayos, de Sasi, a pesar de que existen unas cuantas que son variantes, es importante saber que tiene que haber una para arriba y una para abajo. Y sobre todo, cuando termina y cuando se hace, debe terminar en bisongo, en cruz o signo de multiplicar, como pudiéramos decir, pero en la religión se llama bisongo. Si bien al hacer un signo, un cuadrado de mamá umbo o llamada kiburé o en lo popular llamado madre de agua, simplemente cuando estamos trabajando con esta deidad, solo podemos pintar este signo y es lo suficiente para nosotros, sin tener que mezclar otro signo, trabajemos por las acciones o los caminos
de esta deidad. Siempre aprender es lo más importante. Si usted no conoce sobre los signos, usted no puede trabajar la religión del palo mayombe afrocubano. Podemos hacer este signo para representar a Sarabanda y no hay que hacer la S para ser solamente el camino del monte o el camino de Sarabanda, que representa también de esta forma este rombo que aparece aquí. Las representaciones que hacemos en esta patipemba es de 7 rayos Sarabanda, donde va a trabajar un espíritu de Nsambi, porque tiene una cruz arriba de la carabela. Va a representar a Lucero, porque está la luna, la media luna, y va a representar a Nsambi, porque está el Entango. Y como hay 2 cruces, está representando a Nsambi. Estos signos los podemos hacer alante de nuestra enganga cuando vayamos a hacer un trabajo por estas deidades. Aquí representamos a Sarabanda también en una lanza y representamos a Lucancasi. Estamos representando también a Guatariamba, la justicia, y representando también las flechas de Mamachola. Aquí tenemos otro signo de Sarabanda donde aparece la S, pero están las estrellas de Sarabanda que tienen que ser 9. Cuando usted representa las estrellas de Sarabanda, en este signo tienen que ser 9. Las conté porque me puedo haber confundido, pero son 9 las enqueles de Sarabanda. Cuando representamos este signo, está representando a Lucero, pero haciendo un trabajo de malas artes, donde están los chichiricú con un hueso en la cabeza o chinchiricú, y está la representación de la espiral que está representando a Centella, y la media luna está representando a Lucero. Y estos signos que aparecen aquí con la cruz está aguantando que no existan o que no lleguen espíritus de Nsambi. Para nosotros poder consultar con un dilongo o un plato, ahumamos con la vela el plato para saber, de acuerdo a la pregunta que nosotros hagamos, qué es lo que está pasando, porque esto puede hablar, puede hacer adivinaciones muy directas, y es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta cómo es que trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. El gangulero puede echar primero al dilongo malafo, aguardiente. Después puede echar humo de tabaco, y esto va a tener el dilongo preparado para hacer una pregunta. Podemos pasárselo a la persona en forma de cruz, desde la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies, y del costado a costado, de la cabeza a los pies, de los costados a costados, en forma de cruz. Si es menester saber cosas más profundas que usted no puede ver, el dilongo puede darle esa adivinación pasándolo de esta manera, presentándolo en la empemba, en la vela, para entonces poder preguntar o hacer adivinaciones de lo que está sucediéndole a la persona. En este caso, hemos preguntado si esta persona tiene algún problema religioso o existe algún religioso que le está haciendo algún trabajo, y es por eso que presentamos el dilongo de esta manera, preguntando si en verdad existe un trabajo que le han hecho a esta persona y si ha sido, qué tipo de religioso le ha hecho un trabajo. Pero como es natural, las personas relacionadas con los mismos religiosos casi siempre son los ganguleros los que hacen estos tipos de trabajo. Nosotros preguntamos con el dilongo
abriendo así el entendimiento de lo que pudiera estar pasando en base a las preguntas que nosotros hacemos. Vemos cierta identidad que está adentro y que pudiera haber estado tapado el trabajo, pero como hay una nube alrededor de lo que presentamos, pues puede ser de que esté trabajando una persona oculta en esta ensara que le han hecho a esta persona. Ahora volvemos a Omar, el dilongo, y entonces el gangulero puede descifrar pintando los rasgos que sumó con la vela y va a salir lo que está sucediendo, lo que está pasando y el arreo o el trabajo que le están haciendo a la persona. Si es una persona de color que es negra o es un blanco el que está haciendo el trabajo, y si esta persona es religioso o no es religioso, puede salir aquí y el gangulero tiene que tener vista para ver lo que está sucediendo en el dilongo por medio de la vela que sumó el dilongo el plato. Es un poco complicado y aprender, como es natural, cuesta un poco más de trabajo, pero a través del conocimiento que usted va adquiriendo, se va dando cuenta de las cosas como son y cómo puede existir una mujer que está haciendo un trabajo religioso, una mujer que está haciendo un trabajo de mayumbero, pero es una mujer y no es un hombre como teníamos pensado, que era un hombre que estaba haciendo un trabajo, pero como no se veía en el primer ahumado que hicimos en el dilongo, pues entonces nos dimos cuenta que realmente una mujer que muy cerca de esta persona posiblemente estén haciendo un trabajo para amarrar a este hombre. Tenemos que darnos cuenta cómo funciona esta religión y hasta dónde podemos llegar a poder adivinar con ella, a poder saber lo que está sucediendo a la persona por medio de ahumar el plato, el dilongo, con la empemba, con la vela, y aquí nos damos cuenta que realmente es una mujer gangulera la que está haciendo este trabajo. Yo siempre pensé, como estaba cubierto, que no se veía, que era un hombre religioso que estaba haciendo el trabajo, pero al ver lo que funcionó, al ver los trazos que se hizo cuando sumó con la vela, nos dimos cuenta que era una mujer. Por eso hay que tener cuidado, no sabemos el enemigo cuál es, y si no averiguamos profundamente, quedamos desconcertados de aquel de que nos está haciendo el trabajo y cogiendo culpa otra persona que no la merece, pero que le hemos echado las culpas porque creemos que es esa persona la que nos está echando el bilongo, haciéndole una brujería. Aquí volvemos a Omar y preguntamos si en realidad es un trabajo del amor o es un trabajo de Lucancasi, un trabajo para hacerle daño a la persona. Ha salido que es un trabajo de Lucancasi para hacerle daño a la persona y que no es tal como hemos preguntado anteriormente, que si era para el amor. No, el amor aquí se terminó, pero se está haciendo un trabajo directo con Lucancasi para, como dice, traer problemas a esta persona. Y bueno, y esto va cambiando de acuerdo a cómo vamos humando el dilongo del plato, y el gangulero tiene que tener vista de lo que está pasando, de lo que puede pintarle en base a lo que ha visto en la figura que se ahumó el dilongo el plato. Siempre es importante tener conocimiento de cómo son estas cosas religiosas y hasta dónde
podemos creer de que existe todo este tipo de magia, que existe todo este tipo de conflicto religioso, de mayumba, de la brujería, y nos damos cuenta que es lo que está pasando a esta persona. Yo pensé también a lo primero que era problema del amor, pero no hay tal amor. El amor terminó aquí y lo que esta persona, esta mujer quiere es destruir a esta persona, porque hay mujeres que son religiosas y que son caprichosas y que son vengativas cuando ella le hacen algo, y esta persona entonces recurre, si es religiosa, a sus mismos fundamentos de enganga o sus candangos que tiene, porque sabe hacer cierto tipo de trabajo y está de un modo o de otro haciéndole brujería a la persona. ¡Ay, más rayo, parta criyumba de lo yo! Dice, son cosas malas, dice esa yayi, dice, son cosas malas, carajo. Dice, yo voy a uriar cheche, dice bacheche. Dice, son burucutelas, dicen, son muanas, dicen burucutelas. Dicen, carajo. Dice, yo voy a uriar. La forma primitiva y el énfasis que se le da a cuando usted habla con su enganga o cuando usted habla con sus espíritus, cuando nosotros pedimos y vemos de que existen otras personas alrededor del trabajo que se está haciendo y por lo tanto se está haciendo un trabajo con Lucan Casi, con Candiampembe y con el diablo para perjudicar a esta persona, y por lo tanto siempre tenemos que tener mucho cuidado de lo que está sucediendo, porque vemos de que hay un trabajo con Centennial Docking también, y a la vez están involucrados 3 personas más en el trabajo, que aquí las vemos, las 3 personas más, el trabajo de Lucan Casi y un aspiral que representa Centella. Entonces estamos haciendo un trabajo por Centella en Docking, es lo que le están haciendo a esta persona, un trabajo por Centella en Docking. Y esto habla claro y sencillo, pero el gangulero tiene que tener visión de lo que él está viendo cuando ahuma el dilongo con la vela. Y esto nos va a dar esa facilidad de poder adquirir más conocimiento y saber que para nosotros tener algo más certero, a pesar de la consulta, ya que ha sido un trabajo oculto, ha sido un trabajo que ha sido tapado, pues entonces vemos los diferentes pasos que hemos preguntado a esta persona y nos hemos dado cuenta que no es un trabajo para el amor, que es un trabajo para perjudicar a la persona y que es una persona que es religiosa, que es yayi, y a la vez que han habido 3 personas más involucradas en el trabajo que tienen que ver con esta yayi o su munanzo con. Aquí vemos como especie de una enganga y vemos la yayi trabajando los fundamentos de enganga a la vista del religioso, a la vista del gangulero que tiene visión para ver este tipo de cosas, ahumando el dilongo con la empemba, con la vela. Hoy hemos salido de lo clásico, hemos entrado a un tema más profundo donde muchos no pueden recrear esta forma o no ven nada cuando se está haciendo este trabajo o se está preguntando con un dilongo o un plato. Y en el vayamos, oye vayamos, oye vayamos, y en llegué vayamos, escucha mi cuento, llegué vayamos. La religión tiene gran belleza en las manos de personas que saben explicarla
que saben decir lo que están haciendo y pueden explicar por medio de estos trazos, por medio de ahumar el dilongo, el plato, y a la vez también podemos hacer signos que aparecen aquí para hacer cierta obra que más tarde puede ser cambiada debido a las formas primitivas que se van a utilizar en la invocación de espíritus Inquisis de Nganga. Aquí vemos una obra que se va a hacer con Mamá Chola, con 5 lele, con 4 en pemba. Y vamos a utilizar también hilo para hacer especie de un amarre a la persona que ha venido a buscar la ensara. Y por lo tanto hacemos estas presentaciones para que ustedes vean cómo es que se trabaja con un dilongo o un plato, cómo el dilongo sirve para un rompimiento, sirve para hacer obra, sirve para hacer presentaciones, y el dilongo sirve también como escudo a la enganga. Y todo esto nos está facilitando cómo funciona esta religión y hasta dónde los religiosos conocen sobre ella y pueden así adquirir más conocimiento viendo, escuchando a la persona que sabe. En el mundo religioso, todo el mundo cree que sabe más que todo el mundo. Pero yo siempre he dicho que el que sepa más, que lo presente, que lo haga, que lo explique, no solo para engrandecer esta religión, sino para engrandecer a los creyentes, a los que son religiosos. Y nosotros mantenemos este orden religioso para así tener en cuenta cuáles son las leyes que están predominando en esta religión y cómo un gangulero trabaja. Aquí estamos utilizando a Luis, el nombre es supuesto, pero es Luis. Y no damos apellido para que no sepan, si hay casualidad que hay un Luis, no es con él. El mundo religioso tiene gran belleza. El mundo religioso comparte formas primitivas, formas mágicas que nos van a dar ese poder para nosotros, por medio de estos rituales, poder hacer, pedir o realizar cualquier tipo de trabajo, lo mismo que sean trabajos de Nsambi, de Dios, o trabajo de Lucancasi, del diablo. Hemos explicado también que cualquier trabajo que usted haga para doblegar a una persona no es un trabajo de Nsambi, de Dios. A pesar de que se llaman diferentes deidades como Mamá Chola, Mamá Umbo, Kiburé o Madre Agua, como es conocida, podemos hacer todo este tipo de trabajo, pero no es un trabajo de Nsambi, es un trabajo malo porque queremos doblegar a una persona. Cuando hacemos un trabajo malongo, un trabajo con Lucancasi, lo hacemos con un ataúd, también lo hacemos con herraduras de caballo para, en este caso, pisotear a la persona por medio de estos fluidos, de estas corrientes que se van multiplicando. Al trabajar o ensarar, hacemos siempre mazangos. Los mazangos, como hemos dicho en programas anteriores, sirve para amarrar la mamba ciré, las 4 esquinas. Los mazangos son mazangos también de guerra. Para el que no conoce mazango, es especie de un tamal, como lo hemos enseñado ahí, con hojas de maíz, pero lleva tierra, lleva palo y lleva diferentes cosas.
que se mantienen en un tabú. Al hacer un trabajo con un muñeco, siempre el gangulero hace el muñeco con la pieza de ropa sudada de la persona. O de lo contrario, hacemos un muñeco brujo con encangre y mazango con hojas de maíz. O hacemos un muñeco que también se hace con quimbanza con hierba pata de gallina. Al utilizar la empaca vititi menso, utilizada en un encuto sangabilongo, en un tratado de guindabela, sacaempeño, ropa y compone, podemos decir que estas piezas siempre van guindadas y que estas piezas, cuando se mandan los espíritus no ponen los pies en el suelo y están levantados del suelo a pesar de unas 30, puede ser de unas 37 pulgadas. Los ganguleros preguntan con chamalongo, con conchas de mar. Los ganguleros no preguntan con caracol de santería, ni preguntan con chapas de coco, preguntan con conchas de mar como esta que aparecen aquí. Todo lo demás es un invento que han hecho y ponen signitos y ponen cositas. ¿Cuándo usted ha visto que un gangulero le va a tirar cartas? Que el cartomático, el gangulero cartomático lo va a consultar por el palo mayombe con cartas. ¿Cuándo usted ha visto eso? Son inventos que siguen inventando arriba de lo mismo. Inventos. Lucan Casi siempre juega un papel importante en los trabajos de malas artes, trabajos malongos que se hacen con inquisis malongo, espíritus de Lucan Casi, espíritus que han dado la caída inesperadamente y que son utilizados por el gangulero para realizar ciertos trabajos que después van a ser tapados con un paño negro y no dejar a vista de nadie lo que se hizo. La importancia que tienen todos estos trabajos cuando trabajamos con el encuyo, lucero, podemos utilizar a lucero para hacer buenas artes o malas artes. Cuando trabajamos lucero con malas artes, trabajamos con los chinchiricú, que son los pigmeos de África, los negros enanos de África que trajeron también al puerto de Regla en Cuba, en La Habana, y de ahí es que salen ese tipo de africanos, los chinchiricú, que han incrementado no solo en Regla, sino también en Guanabacoa. Y como es natural, se ha esparcido y muchas personas conocen más sobre los tratados de los chinchiricú, que son simplemente los pigmeos de África que están representando a lucero, al cuyo, cuando realizamos en Saramalongo trabajos malos. Cuando usted no entienda lo que se está hablando, entonces usted con calma repite el video y lo ve en la tranquilidad que usted pueda analizar y entender y comprender lo que se está hablando para su mejor conocimiento. Los trabajos siempre con ataúdes son trabajos malongos. No te pueden hacer un trabajo con un ataúd para hacerte un cambio de vida. Ni enterrar el muñeco con tu nombre en un cementerio como hacen la gente. Eso es una barbaridad. Lo que están haciendo, están enterrando a la persona. En vez de ayudarla, lo que están enterrando a la persona con un muñeco con el nombre de la persona. Y es una cosa horrible lo que está pasando. Hacemos en Saramalongo. Y los ganguleros son respetados por eso. Por las ensaras, los trabajos que conocen en Saras Malongo, que esto nos va de un modo o de otro a dar entendimiento
de lo que es esta religión. Que las personas creen que solo es en Zambi, que es Dios, y que en Zambi. Hay religiosos que sí, que creen en Zambi, porque juran bueno y juran malo, y que creen en Lucancasi, que muchos de ellos se dedican a hacerles bien solamente, y otros tienen una enganga para hacerles mal, oculta en su Munanzo Congo. Y siempre dicen que ellos están con Ensambi, que ellos no hacen trabajo de malas artes, pero cuando se va la persona van para la enganga, que ellos hacen en Saras Malongo trabajos malos y te hacen trabajo por ahí, pero la enganga de ellos no la dedican a hacer en Saras Malongo trabajos malos. Los mazangos, como hemos dicho, son importantes tener los conocimientos en base a los mazangos, porque si usted es un buen religioso y es un tata, usted tiene que saber sobre los mazangos. Si usted trabaja sin mazango, si usted va a hacerle una guerra y usted no tira mazango, usted no puede ganar nunca esa guerra, jamás. ¿Qué es lo más importante que tiene un religioso? Es conocer sobre los signos, los tratados. Aquí vemos estos dos ojos, pero representa realmente a Sarabanda. Y como es natural, cuando trabajamos con Sarabanda, podemos hacerlo con Lucancasi, también con Centella, que es la que aparece aquí como si fuera como los pelos parados. Y estamos trabajando con Endundo, con el encuyo, y no estamos utilizando la enganga para nada, y estamos haciendo trabajo fuerte, Hokuma, sin tener que ir a la enganga o molestar a la enganga para ciertos trabajos que a veces son hasta aburridos tenerlos que hacer, porque hay personas religiosas, paleros, que se le encarnan a otras personas y quieren constantemente echarle brujería y hacerle trabajo y quieren ver que se muera la persona todo eso existe en esta religión. Y aquellos que no creen en eso, pues bueno, ellos tendrán el punto de vista que ellos puedan tener, si lo que yo estoy hablando no es correcto o si es correcto. Los tatas siempre van a Cunalombo, siempre van al monte, porque en el monte traemos nuevas corrientes, traemos nuevos espíritus, traemos tierra palenganga, semillas, palos, matares que a veces nos encontramos, y el monte es una fuente de virtudes y fuerza para la enganga, porque la enganga es de la naturaleza y todo esto va a fortificar. Cuando hacemos una enganga, siempre tiene que estar boca abajo antes de construirse, así esté esperando por 3 meses, porque si no, cuando está el caldero para arriba, se van metiendo espíritus y cuando hacen esa enganga, tienen esos espíritus que se han metido ahí que no tienen nada que ver con la enganga y trae problemas a su enganga o candango o fundamento lo que usted vaya a hacer. Los inquisi malongos o los inquisi hokuma o espíritus fuertes les gusta tomar chamba, porque los espíritus débiles toman aguardiente, pero los espíritus hokuma, cuando se hace un trabajo fuerte hokuma, usted debe soplar malafo y no debe soplar, en vez de malafo tiene que soplar chamba, para así el trabajo esté más hokuma, esté más fuerte. O sea, que los espíritus más débiles toman aguardiente, malafo, pero los espíritus hokuma, inquisis de enganga, toman chamba, que urian los infuiri, que toman los muertos y urian también los vivos. Al pedir a nuestra enganga, lo hacemos de diferentes maneras. Y es por eso que siempre el religioso
como dice, siempre tiene un gallo tapado. Nunca el religioso va a explicar todas las cosas como son, porque él tiene que tener su respaldo de conocimiento que solo él tiene y que no son transmitidos ni a los ahijados ni a nadie, que eso lo tiene él para su defensa. Un gangulero puede ser una persona común como el Tataí Tiraca o Osvaldo Sesti, que si usted lo ve no va a representar de que es este religioso que está hablando con usted y que le está transmitiendo todas estas formas primitivas que existen. Osvaldo Sesti muchas veces ha hecho conferencias en base a los conocimientos religiosos que ha tenido y a que a través de 54 años sigue aprendiendo en esta religión. Esto significa que nunca usted va a aprenderlo todo. Siempre usted se va a morir sin aprenderlo todo. Por lo tanto, escuche al que sabe, porque eso le va a dar la fuerza y el poder que otros no tienen para usted poder ser un buen religioso, con prestigio, con respeto y sobre todo humilde. Un ensalam aleco para todos los tata, tataíta, yay, engueyo, y que Sambiampungo, Cutar en todos los días me da güey.